Hoy te traigo el caso de Guillermo del Toro, el exitoso cineasta mexicano que ha triunfado en Hollywood y que ha puesto el nombre de México muy en alto. Pero, ¿sabías que Guillermo fue rechazado por su familia y que pensaban que estaba loco? De hecho, hasta su abuela le hizo 2 exorcismos. Él es Guillermo del Toro Gómez, un emprendedor que nunca abandonó sus sueños por más extraños que parecieran. Guillermo es pionero del cine en México, mucho antes de que existiera el famoso cine mexicano. Guillermo nació en una familia católica muy devota el 9 de octubre de 1964, en Guadalajara, Jalisco. Y desde que era niño fue cuestionado porque él era la oveja negra, pues mientras sus papás querían ir a misa, él leía cómics de monstruos y estaba particularmente obsesionado con la película de Frankenstein. Sus padres eran muy tradicionales y no les gustaba mucho la forma en la que se comportaba a veces su hijo. Su papá era vendedor de autos y mientras pensaba la manera de despertar ese espíritu emprendedor de Guillermo para que vendiera autos con él, el niño se disfrazaba con una capa falsa, se pintaba la cara de color blanco con maquillaje y usaba unos colmillos de plástico simulando que era un vampiro. ¿Y qué decir de las bromas que le hacía su niñera? Pues este niño loco le gustaba jugar con el maquillaje de su mamá para fingir que tenía cicatrices o cortaduras que se veían muy reales. Pero todos pensaban que era un inadaptado. Siempre fue un incomprendido. Por esta razón, su abuela le practicó 2 exorcismos. No, neta, pensaba que estaba poseído o algo así. Y le echaba agua bendita en la cabeza cada que podía. Una noche, el pequeño Guillermo tenía muchas ganas de ir al baño y salió de su cuarto mientras su casa estaba a oscuras. Según sus propias palabras, Guillermo cuenta que vio cómo detrás del reloj de la pared salieron varios monstruos liderados por un fauno. Guillermo de verdad tenía que ir al baño, pero ellos estaban bloqueando el camino. Así que les propuso un trato. Ellos lo dejaban llegar al retrete y a cambio él sería su amigo para toda la vida. Y bueno, él ha cumplido con su parte del trato, dedicando toda su filmografía a estos fantásticos seres. A Guillermo le tocó ver dentro de su comunidad varios sucesos realmente aterradores y violentos. Esto, contrario a todo, inspiró mucho a Guillermo y forjó el que ahora es su estilo característico, en el que es capaz de mezclar a criaturas terroríficas con la bondad de un corazón muy noble. Cuando creció, decidió estudiar en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara. Guillermo ha contado en varias pláticas públicas que cuando estaba en sus 20s sentía que no iba a lograr absolutamente nada en la vida. Se sentía viejo y derrotado entre sus 20s y sus 30s, además de creer que todos sus proyectos tardaban años en llevarse a cabo y volverse una realidad, y para cuando estaban terminados ya no le motivaban tanto. Tal fue el caso de su filme El laberinto del fauno, que le tomó 5 años de producción, o su más reciente cinta Pinocho, que le tomó 15 años. Guillermo comenzaría una pequeña productora de efectos especiales para filmes independientes llamada Necropia, y llegó a trabajar con un gran exponente de los efectos especiales, Dick Smith. Él se volvería su mentor y un gran amigo. Después dirigiría programas de misterio en la televisión mexicana como La Hora Macabra de Televisa, pero su primer gran proyecto en cine fue la película Cronos, que ganó 9 premios Ariel en México, el equivalente a los Óscares. Y entonces, en 1997, finalmente llegaría a Hollywood. Pero cuando parecía que todo iba viento en popa, en 1998 vivió uno de los momentos más amargos de su vida. Su padre fue secuestrado en Guadalajara. Guillermo estaba realmente desesperado y muy triste, pero nadie lo ayudaba. Su país no lo escuchó y las autoridades no resolvían. Cuando parecía que no podía pasar nada peor, de la nada apareció un gran amigo de Hollywood que le tendió la mano, el cineasta James Cameron. Sí, el que dirigió Titanic y Avatar. Que era gran amigo de Guillermo, le dio $1 millón para que pudiera pagar el rescate de su padre. Pasado el trago amargo, Guillermo continuó con su carrera, pero lamentablemente no pudo regresar a vivir a México, algo que lamenta profundamente, pues él ama su tierra y quiere ayudar a la gente del país e inspirarlos. Pero, después de un suceso tan fuerte, decidió volver solo esporádicamente. ¿Y qué pasó después de todo esto? Pues Guillermo no la pasó bien hasta años recientes, pues pasó por muchos altibajos. Hay quienes incluso piensan que Guillermo tiene algún tipo de maldición, pues fue hasta hace muy poco que logró el verdadero éxito en Hollywood. Por ejemplo,
justo cuando ya tenía terminado el guión del Laberinto del Fauno y no tenía una copia digital del mismo, dejó su libreto en el asiento trasero de un taxi en Londres y cuando pensó que lo había perdido para siempre, el chofer del auto lo buscó para entregárselo. Ese fauno no quería ser olvidado. Fracasó con muchos otros proyectos y otros fueron cancelados. Muchas personas se burlaron de él y se sintió más desesperado todavía. Fracasó con diferentes cosas como un juego de Silent Hill, una adaptación de Mountains of Madness de H.P. Lovecraft y muchas más. Y finalmente, cuando Guillermo tenía 58 años, perdió a su padre, después de haber estado hospitalizado por un tiempo en Guadalajara. Asimismo, tuvo que dejar casi a un poco más de la mitad la producción de la película El Hobbit por problemas personales, que aunque no se han especificado exactamente cuáles fueron, sí mencionó Guillermo en una entrevista que esta fue una de las peores etapas de su vida. Guillermo sabe que su particular vida no es tan común, y que a pesar de ser rechazado y que se burlaran de sus ideas, él nunca se rindió y tumbó la puerta que es la única barrera para la fama, la de los prejuicios. Guillermo se ha convertido también en un promotor de la cultura mexicana, ha ayudado a muchos estudiantes de manera altruista y es un duro crítico de la política y la religión, como se puede ver en sus filmes. Siempre comenzó desde abajo y fue autodidacta, pues hasta su aprendizaje del idioma inglés fue por su propia cuenta cuando era niño y todo siempre lo hizo para conocer más y mejor a sus amigos monstruosos en los cómics que no estaban en español. Guillermo dice que tiene un secreto en sus historias, y es que si tú ves todas sus películas, en realidad juntas conforman una sola historia. Sí, la de su propia vida. Los monstruos geniales crean una sola versión de cómo Guillermo ve el mundo a través de sus ojos. Guillermo siempre defenderá lo raro por el pasado que tuvo, ya que se identifica con aquellas acusaciones que recibía de niño, diciendo que todo defecto es realmente una virtud mal vista. Uno de sus lemas es: haz las paces con el fracaso, ya que el éxito puede engañarte y perderte a ti mismo, pero el fracaso siempre te enseñará algo importante y te recordará que no te rindas. ¿Y triunfó? Pues su carrera ha sido muy peculiar y a pesar de que se puede hablar de que ha ganado dinero o que es un cineasta exitoso en Hollywood, hay más cosas que hacen grande a Guillermo, como su enorme corazón y que siempre apoya a los mexicanos. Pero si hablamos de premios, pues en el 2017 ganó nada más 2 Óscares por la película La forma del agua y también un Globo de Oro por la misma película. Y recientemente, en 2022, la UNAM le otorgó el doctorado honoris causa por sus aportaciones a la cultura y su apoyo a la juventud. Y en semanas pasadas, ganó otro Globo de Oro por su película de Pinocho. ¿Qué opinas de este caso de superación de este gran emprendedor mexicano? Nos vemos pronto.